Bueno, ya llenamos el físico y ahora vamos a alimentar el espíritu, ¿verdad? Éxito. Éxito es una palabra muy interesante. ¿Ustedes creen que tiene que ver éxito con éxodo? ¿Sí? Pues sí, así es. Viene de la misma raíz, ¿sí? Significa salida. Y entonces, ¿qué tiene que ver el éxodo? Bueno, podemos entenderlo porque si estudiamos un poquito la Biblia, vemos que es la salida del pueblo de Israel. Entonces es el éxodo. Pero el éxito, ¿a qué se está refiriendo con que tiene que ver su raíz con salida? Es de éxitus, es de cómo emprendes algo, ¿sí? Y cómo te adentras en algo que vas a hacer. Normalmente el éxito lo relacionamos con el triunfo o con un logro de la victoria, en algo que nos hayamos propuesto, y entonces de allí relacionamos el éxito con el reconocimiento público, con la fama o con la riqueza. Y normalmente esa es nuestra descripción de lo que es éxito. Si tengo fama, si tengo bienes materiales, riqueza, o si tengo un reconocimiento público. Pero en realidad, viendo el origen de la palabra, éxito es subjetivo o es relativo. Todo depende de dónde pongas ese enfoque. Porque para algunas personas lo que es un éxito puede ser un premio de consuelo o a veces hasta un fracaso. Entonces, ¿cómo medimos el éxito? Y el éxito podemos medirlo a través de aquellas cosas que nosotros nos proponemos o de las metas que queremos alcanzar. Una de las claves para el éxito, paréntesis, tiene que ver mucho entre las expectativas y las metas. Si nosotros alcanzamos a diferenciar lo que es una expectativa y una meta, podemos lograr un montón de cosas y podemos tener éxito en lo que emprendamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una expectativa es algo que tú esperas y normalmente lo pones la responsabilidad en la otra persona. Si tienes expectativas de una persona o si tienes expectativas de una situación, tú pones la responsabilidad en la situación, en la otra persona y no depende de ti. Pero si es algo que yo estoy queriendo y tengo metas, la responsabilidad es mía y yo lo voy a poder alcanzar. Me cueste lo que me cueste, me lleve el tiempo que me lleve. Entonces, cuando yo me pongo una meta, puedo tener éxito, ¿sí? Y no precisamente tiene que ver con la riqueza, con el reconocimiento público o con la fama. Porque, pues si lo medimos por ese lado, pues entonces hay un montón y somos un montón de fracasados y que no tenemos éxito. Porque no todos somos famosos, porque no todos tenemos riqueza o porque no todos tenemos reconocimiento público. Entonces estamos en el hoyo. Pero no es así, porque la Biblia dice que Dios quiere que alcancemos el éxito. Como tal, la palabra no viene en la palabra de Dios. Esa palabra éxito solamente en el Éxodo. Ahí es la raíz éxodo, éxito. Pero en realidad la palabra éxito viene en otras formas, como abundancia, enriquecer, ganar o prosperar. Pero a nosotros nos interesa entonces ver el éxito a través de los ojos de Dios, porque el éxito en el mundo, pues ya vimos,
nos lleva a eso, fama, reconocimiento o riqueza. Pero entonces, ¿cuál es el éxito? De acuerdo a los ojos de Dios. Y esto sabiendo que va a ser una meta en mi vida, que es una responsabilidad mía, va a requerir de una postura clara de lo que yo quiero alcanzar, de disciplina y de perseverancia. Y entonces sí, yo voy a poder tener éxito en lo que me proponga. Pero antes de continuar, vamos a orar para que sea Dios quien hable a nuestros corazones y sea Dios quien nos enseñe. Señor Jesús, muchas gracias porque podemos estar aquí nuevamente. Gracias, Señor, porque de verdad disfrutamos estudiar tu palabra juntas. Disfrutamos alabar tu nombre, adorarte, Señor, y sobre todo disfrutamos mucho convivir juntas, Señor, en armonía, como hermanas, Señor. Gracias por esta oportunidad y quiero pedirte, Señor, que en esta mañana seas tú quien habla a nuestro corazón, que seas tú quien habla a nuestra necesidad, que limpie, Señor, cualquier estorbo, cualquier distracción, Señor, y que de verdad podamos enfocarnos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, ya teniendo la descripción de lo que es éxito y teniendo en claro un poquito acerca de que todas en este lugar podemos alcanzar el éxito de acuerdo a los ojos de Dios, vamos a ver un resumen de lo que vimos. Me encanta porque a Carmen ya le gustó que le haga resumen y me gusta ver el panorama completo de lo que hemos estado estudiando. Y nuestro versículo lema, que es el versículo desde mi niñez, fue el versículo, uno de los primeros versículos que mi papá me dio cuando me regaló mi primera Biblia. Entonces tiene un valor mucho más especial. Y dice así, vamos a leerlo todas juntas. Ahí la tienen en su hojita. Josué 1:8. ¿Listas? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este final sí podemos decir, porque entonces tendrás éxito. No riquezas, no fama, no reconocimiento público. Éxito ante los ojos de Dios. Y estuvimos viendo de manera la verdad que me gustó mucho cómo fue todo el proceso de ver cómo vamos a obtener el éxito por medio de la palabra de Dios. Y antes de ir al título de nuestro serie de estudios que era injertar, vamos a analizar la palabra prosperar, porque es la que queremos ver acerca del éxito. Una de las formas de poder entender bien lo que estamos estudiando, y más si se trata de la palabra de Dios, es que de veras te detengas en cada palabra que está en el versículo y te pongas a analizar y ver qué significa. Y es muy interesante cuando ves la raíz de las palabras, porque entonces enriqueces tu conocimiento acerca del concepto de lo que quieres aprender. En este caso es prosperar. Prosperar también etimológicamente viene de dos palabras, ¿sí? Pro, que significa mejorar progresivamente en una situación. Ya cambia el sentido, ¿verdad? Prosperar es mejorar progresivamente de una situación. También quiere decir que está por encima de o algo, o sea, de lo que tú estás esperando, o está primero. ¿Ok? Y esperar, que empieza con S, viene de esperar. Así de sencillo. Entonces, lo que podemos decir es que prosperar está por encima de lo que esperas. Ya cambia o nos enriquece el sentido de la palabra prosperar del éxito que Dios quiere. Que va
por encima de lo que esperas. ¿Se acuerda de lo que es una expectativa? Entonces va más allá de lo que yo puedo esperar. Y hay otra definición que me gustó que dice que recibe aliento del porvenir. Que recibe aliento del porvenir. Eso es prosperar. Que sientas esperanza de lo que viene. Y una de las formas que vimos el éxito a los ojos de Dios principalmente es injertando la palabra de Dios y la meditación. Ese fue uno de los primeros puntos o el lema central de injertar. Y también investigué lo que significa injertar. Y ahí los puse en sus hojitas. Implantar una porción de tejido vivo sobre otro ya asentado, de tal modo que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo de forma permanente. Y esto es bien interesante, porque normalmente cuando estamos viendo, y voy a cambiar un poquito el sentido del título de nuestro tema, porque dice injertar la palabra de Dios en nuestra vida. Y en realidad, el injerto somos nosotros. O el esqueje. ¿Saben lo que es el esqueje? Hablando botánicamente, porque es normalmente en el sentido que se usa, injerto. Ya sea en las plantas o ya sea en un tejido vivo, ¿verdad? Pero en cuestiones de las plantas se les llama esqueje. Nosotros somos el esqueje. Nosotros somos los que vamos injertados, porque según esta definición, que me gustó mucho, dice que se implanta una porción del tejido vivo sobre otro que ya está, ¿qué? Asentado. O sea, de asentadas no tenemos nada nosotras. Ni plantadas, ni arraigadas, ni nada de eso. Pero si nos injertamos en la palabra de Dios, que es así, está bien asentada, que esta es viva, entonces de esa manera nos vamos a convertir en un solo organismo de forma permanente. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 15. ¿Ya lo tienen? Dice versículo 1, yo soy la vid verdadera. ¿Se dan cuenta? Esta es la planta que está ya asentada, arraigada. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Ahorita los vamos a ver más detalladamente, pero esto es a lo que se refiere que nosotros debemos injertarnos en la palabra de Dios. Y se tiene que hacer una misma con nosotros. Y esto es bien interesante, porque si yo voy a injertarme y voy a ser parte de, es que la palabra de Dios tiene que fluir de una manera natural en mí. Y es ahí donde vimos de una manera muy práctica cómo podemos hacer esto en nuestra vida. Y estuvimos viendo, primero vimos Proverbios, ¿se acuerdan? Que con el pastor Emilio estuvimos viendo Proverbios. Y esta fue una manera bien práctica de cómo puedo hacer práctico, o valga la redundancia, el hecho de estar injertada, ser parte y permanecer en la planta o en la vid verdadera. Vamos a Proverbios 2, capítulo 2, versículo 1 al 5. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Ahí lo tienen, ¿verdad? Bueno, van a hacer un ejercicio y lo van a hacer cada una, porque estamos precisamente ejercitando esto de estudiar, de meditar y todo esto, asunto de
meternos en la palabra de Dios. Entonces, cada una, ¿sí?, va a leer del capítulo 1 al 5 y ahí en sus hojitas les puse una rayita porque van a escribir cada acción que cada una de nosotras, ustedes, tienen que hacer para alcanzar o prosperar de acuerdo a los ojos de Dios, alcanzar el éxito. De lo que tú atiendas, escuches claramente y lleves a cabo eso, vas a tener éxito en tu vida, porque Dios quiere que seamos mujeres exitosas. ¿Amén? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Pero antes de continuar vamos a ver un video, ¿sí?, para poder entender el último punto que nos toca, que es obedece la palabra de Dios. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema. De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, Shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón, o en hebreo Shemón, porque dice, el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a, e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe, que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes Shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite 2 veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son 2 lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea Shema. Que va junto con pegado, que no podemos simplemente venir, sentarnos y solo oír, porque hay una gran diferencia entre oír, escuchar y Shema. Y eso es lo que queremos, eso es lo que quiero que aprendamos el día de hoy. Shema, la palabra de Dios. ¿Sí? Porque aquí venir a la iglesia es convivir, ¿sí? Es disfrutar juntos en armonía y es lo que Dios quiere que hagamos. Pero donde realmente se va a ver que nosotros estamos
siendo injertados y somos parte de la vid verdadera, es cuando cumplimos con sus mandamientos. Cuando hacemos como en Proverbios, ¿sí? Atiendo, recibo, clamo, y todas porque no me las aprendí. Guardo, busco, escudriño y actúo. Esa palabra tendríamos que ponerla al final, actúo. Shema, Deuteronomio 6, 4 al 5. En la Reina Valera dice, oye, oh Israel. Pero en la versión latinoamericana, dice, de las Américas, perdón, dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Y vemos que en hebreo es Shema. O sea, de verdad pon atención y actúa, haz. Entonces, ahí escriban en algún lugar de su hoja, por eso es la hojita, para que tomen apuntes. Una cosa es oír, eso es solo cuando es por encimita. Escucho cuando pongo atención en lo que se me está diciendo. Pero Shema es escucha y obedece. Obedecer es responder a lo que escuchas y lees. Es la expresión máxima de nuestra fe. Subrayen eso. Si de verdad yo digo creer en Dios, si de verdad estoy convencida de lo que estoy, de lo que soy, entonces yo tengo que actuar, tengo que obedecer, porque es la máxima expresión de mi fe. Santiago lo dice, que no tenemos fe si no hay obras. Entonces vemos que las obras son importantes para el Hijo de Dios. Es importante actuar, pero no simplemente hacer cosas buenas para el prójimo, porque a veces pensamos que las buenas obras son esas. Solamente, al fin y al cabo, el segundo mandamiento es ese, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero está, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es, con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Es un todo, es un paquete completo. Entonces, si la Biblia está llena de mandatos para mí, no tener malos pensamientos, adorar y alabar a Dios con cánticos, hablar palabras honestas, no chismes, no decir mentiras, palabras de bendición, lo tengo que hacer. Y entonces lo que yo haga con mi prójimo, pues va a fluir solito, lo que yo esté haciendo por mi prójimo. La primera palabra ahí, ¿sí? Primer punto, Shema. Y por eso se los puse varias veces, para que el concepto quede claro en nuestra mente. Shema es necesario, o sea, escuchar y obedecer es necesario, ¿para qué? Para permanecer en Cristo y llevar fruto. Y ahí vamos a regresar a Juan, capítulo 15, que ya lo teníamos ahí. Juan, capítulo 15, versículos 4 y 10. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneceseis en mí. Y versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces ya vimos que no solamente sirve oír, no solamente es escuchar, sino es obedecer, es hacer. ¿Se dan cuenta? Porque es tu responsabilidad, mi responsabilidad,
Porque yo soy quien va a ponerse metas. Y entonces mi camino va a ser prosperado. Porque está bien fácil. Tengo este manual me dice cómo hacerlo, yo lo hago y prospero en lo que Dios quiere que tenga éxito. El segundo punto, dice Shema, escucha y obedece. Evita que te marchites. Shema, evita que te marchites. Shema hace que permanezcas, que seas un esqueje injertado y que a la larga lleves mucho fruto, porque ese es el propósito, que llevemos mucho fruto, que produzcamos, que seamos fructíferos para el Señor. Y entonces el segundo, evita que te marchites. Versículos 2 y 6. Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si no estás llevando fruto, si no estás funcionando, no eres parte. Es un esqueje que no quedó bien enganchadito. Y el 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Necesitas estar injertado en la vid verdadera, necesitas estar injertado en Jesús, permanecer en Él. ¿Cómo? Por medio de su palabra, porque ahí dice cómo Él lo hizo, cómo seguir su ejemplo y lo que yo tengo que hacer. En Salmos 1, fíjense lo que dice el versículo número 3. Salmos. Es bueno que tengan su Biblia, ¿sí? Física, que la subrayen, que la marquen, porque ahí queda grabado, no solamente en el papel, no solamente va a quedar cuando tú abras tu Biblia y te acuerdes que eso lo subrayaste. El hecho del ejercicio que tú estás haciendo de subrayar, de marcar, de escribir, de copiar, es una forma de retener también en tu memoria. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a aguas de corriente, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. A eso se refiere, sí, que no se marchita, sí, que no se desprende, y en todo lo que haces vas a tener éxito. Después vemos entonces, por último, el último punto, Shema se convierte en bendición. Es que el que escuches y obedezcas se va a convertir en bendición para tu vida, principalmente, y para los demás alrededor. Versículos 7 y 8 de Juan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto no quiere decir que Dios está como el genio de la lámpara, que la frotamos y va a cumplir todos nuestros deseos o caprichos. Pero si yo estoy permaneciendo en Él, es porque yo voy a querer hacer su voluntad. Y acuérdense que tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Entonces yo las cosas que le pida van a ser cosas correctas. Y entonces dice que lo va a hacer. Esto es bendición para nuestras vidas. Y el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Se va a ver que yo sigo a Cristo, se va a ver que yo soy un discípulo suyo, se va a notar, voy a llevar fruto. De manera natural va a ser. También podemos ver ahí en Deuteronomio, busquen Deuteronomio 5:33, dice así, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y ¿qué? Y os vaya bien y tengáis
largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Se dan cuenta? Shema trae bendición a mi vida. El que escuche y obedezca la palabra de Dios va a hacer que todo me vaya bien. No quiere decir que no vamos a tener adversidad, no quiere decir que no vamos a tener pruebas, porque Dios nos perfecciona a través de las pruebas. Pero lo que sí vamos a ver es que vamos a tener la actitud correcta, la humildad correcta para entender las situaciones que Dios nos permite pasar. Algunas van a ser para perfeccionarnos, otras van para purificarnos, otras van a ser para limpiarnos, otras van a ser para cumplir el propósito que Dios quiere en otras personas a través de ti. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que suceda a nuestro alrededor va a ser para bien. A eso es a lo que se refiere. Dice, obedecer a Dios es hacer las cosas en el momento y la forma en que nos lo pide. Eso es Shema. Porque muchas veces, bueno, sí obedezco a Dios. Sí, ahí a las 500. Tienes que venir a la iglesia. Sí, allá una vez al mes. Total, es que tengo otras cosas que hacer. Tengo que leer mi Biblia. Bueno, la leo cuando voy a la iglesia. Ay, sí, de repente en las redes sociales veo los versículos que Silvia me pone en el chat. O las que las personas comparten. Sí los leo. Eso no es Shema. No es meditar, no es buscar por ti misma. Dios dice que nos sujetemos, que sirvamos a nuestros maridos. Bueno, pero es que depende de cómo se porte y lo que él haga. No. Dios no pone condición, no te dice, tú obedece. Mira, si las personas se portan bien contigo, si vas a tener un beneficio, es hoy, aquí y ahora. Eso es obedecer. ¿Cómo queremos que obedezcan nuestros hijos? Limpia tu cuarto. Y el hijo pasa un día, pasa 2, pasa 3. Y allá el fin de semana, cuando quiere salir, se acordó. Mamá, pero si obedecí, está el cuarto limpio. Sí, pero tú se lo dijiste el lunes. Eso no es obedecer. Es aquí y ahora, en el momento que Dios te lo está diciendo. Dios te está marcando que ayudes a tu prójimo hoy, te está mostrando la necesidad de una persona ahorita. Ay, Dios, es que no puedo, mis gastos. Y si yo le doy, pues yo me quedo. Obedece, es ahorita, confía. El que yo obedezca muestra que creo en Él, porque me lo está mandando ahorita. Ora por las personas, ora por una necesidad que viste. Sí, al ratito, yo después oro por ti, voy a estar orando. Ora en ese momento. Somos muy dados de repente a que es que tengo una necesidad y lo comparte. ¿Puedes orar por mí? Sí, en la semana voy a estar orando por ti. Se nos olvida. Obedece en el momento. Eso es una real obediencia. Eso es Shema. Mi marido siempre dice, el que obedece no se equivoca. Al Señor o a las personas que tienes a tu alrededor, el que obedece no se equivoca el que manda. Tú obedece. ¿Sí? Y vamos a ver ahí el ejemplo máximo de la obediencia y lo que logró a través de la obediencia. Jesucristo, ¿qué dice Filipenses 2:8? Busquemos ahí en Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leerlo todas juntas, el 8 y el 9, ¿ok? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él escuchó y obedeció.
Y por esa obediencia complació al Padre, aplacó su ira y reconcilió al mundo con Dios. ¿Qué va a hacer Dios a través de tu obediencia? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Vas a cumplir su propósito? Porque Dios, obedeciendo, cumplió su propósito. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Soy capaz de obedecer a Dios, me cueste lo que me cueste, hasta la muerte? ¿Estoy cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estoy obedeciendo? ¿Escucho? ¿Está atento a mi oído y obedezco a cada uno de sus mandatos? Así el mundo alrededor esté en contra, así no le encuentren sentido, porque para el mundo, ¿Cristo fue una persona exitosa? No, pero no es el éxito que yo quiero tener, no es el éxito, no es el principio de éxito que nosotros estamos buscando, es ese éxito que es para Dios. Y Cristo fue el hombre más exitoso, porque Cristo, Jesús hombre, fue el que murió por nosotros. Fue el hombre más exitoso de todos los tiempos, porque cumplió el propósito del Padre. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás obedeciendo? ¿O estás solamente escuchando, como dice Santiago? Por último, para terminar, Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, Shema, y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. No te engañes. Si tú no estás haciendo lo que Dios te dice, si tú no estás cumpliendo con cada uno de los mandatos que lees en la palabra de Dios, que escuchas, te estás engañando a ti misma. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida. Eso es oír. De pasadita, lo que dijo el pastor, lo que leí en la Biblia y me voy. Pero si medité, si Shema, el mandamiento que Dios me está dando, entonces estoy cumpliendo y estoy siendo una mujer exitosa. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Padre, porque de verdad escudriñar tu palabra, Señor, encontramos el verdadero sentido que tienen nuestras vidas. Señor, tú de verdad que quieres que seamos mujeres exitosas, que prosperemos, que tengamos una vida enriquecedora. Enséñanos a hacerlo, Señor, como dice el Salmo. Enséñanos el camino por donde debemos andar. Ayúdanos, Señor, en cada momento a escuchar tu voz, a obedecerte, Padre, a cumplir con el propósito por el cual tú nos tienes a cada una de nosotras, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en esta iglesia. Señor, haznos mujeres exitosas. Es tu promesa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Allá.